No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando me enlisté en el ejército me enviaron a Japón, y aunque al principio todo me resultaba extraño, el idioma, las costumbres, incluso la manera en que la gente caminaba rápido pero en silencio, terminé acostumbrándome más pronto de lo que esperaba. Vivía cerca de la base, en un pequeño edificio que aún olía a madera vieja, y cada noche tomaba el mismo trayecto desde la estación del tren hasta mi apartamento. Jamás me sentí inseguro. Al contrario, Japón por la noche siempre me había parecido un lugar especialmente tranquilo, casi como si alguien bajara el volumen del mundo para dejarte caminar en paz. Esa noche en particular, sin embargo, algo se sintió fuera de lugar desde el primer paso. No sé si fue el silencio, que ya de por sí era normal, pero esta vez era un silencio distinto, espeso, como si absorbiera mis propios pasos. Seguía la misma ruta de siempre, la misma calle ligeramente inclinada que rodeaba un par de edificios modernos con letreros luminosos y un par de tiendas abiertas 24 horas. Pero apenas avancé unos metros me detuve sin saber por qué. Los letreros no estaban. Los anuncios, las vallas, incluso el letrero grande de la farmacia habían desaparecido por completo. No estaban apagados, simplemente no existían. Me giré para confirmar si tal vez estaba confundiendo mi ubicación, pero no. Reconocía el trazado de la calle, el árbol grande junto al muro de cemento, el sonido distante de los trenes. Era el mismo lugar, pero sin nada de lo que normalmente lo hacía reconocible. Me obligué a seguir adelante, diciéndome que tal vez estaba más cansado de lo que pensaba. Pero entonces los edificios empezaron a verse viejos. No en el sentido de abandonados, sino como si hubieran retrocedido décadas en el tiempo. Algunos directamente no estaban, reemplazados por estructuras de madera con techos tradicionales. Las luces de las farolas seguían allí, pero parecían lejos, como si las estuviera viendo a través de un vidrio empañado, aunque estuvieran justo encima de mí. Fue entonces cuando los vi, personas, pero no personas normales. Había una mujer arrodillada, lavando ropa a mano en un balde de metal. Un hombre mayor, inclinado sobre un bloque de madera, limpiaba un pescado con movimientos lentos y meticulosos. Más adelante, un par de personas atendían tareas domésticas como si fuera mediodía. Lo raro no era que estuvieran haciendo eso a medianoche. Lo verdaderamente perturbador era el silencio absoluto. Ninguno emitía un solo sonido. Ni siquiera el roce del agua o el golpe del cuchillo contra la madera. Me quedé paralizado unos segundos, intentando encontrarle lógica a lo que estaba viendo, pero cuanto más miraba, más evidente era que algo no estaba bien, que esas personas no pertenecían al mismo mundo que yo. Podía sentirlo en el aire, como si estuviera respirando un lugar que existía en paralelo, pegado al mío, pero separado por una especie de velo. De pronto empecé a caminar más rápido. Y cuando me di cuenta, prácticamente estaba corriendo. No podía mirar atrás. Tenía la sensación de que si lo hacía, tal vez vería que esas figuras habían dejado de parecer humanas. El aire se volvía más frío conforme avanzaba, como si estuviera atravesando un túnel invisible. Y justamente al acercarme a la entrada de la base militar, todo empezó a desvanecerse. El film, ese velo extraño que parecía cubrirlo todo, se levantó de pronto. Las farolas recuperaron su luz nítida, los edificios regresaron a su apariencia moderna, los letreros reaparecieron como si nunca hubieran desaparecido. Incluso pude escuchar un coche pasando a lo lejos, algo que no había escuchado en todo el trayecto. Me detuve frente a la reja, con el corazón golpeándome el pecho. No había corrido tanto desde los entrenamientos. Lo que fuera que acababa de ver no había sido una simple ilusión por cansancio. Eso lo supe de inmediato. Era demasiado claro, demasiado real, como si hubiera caminado directamente a otra época o a otro plano. Esa experiencia me marcó más de lo que admito normalmente. Nunca volví a caminar por esa calle a medianoche, y hasta hoy, cada vez que pienso en esas figuras silenciosas haciendo sus tareas en plena oscuridad, siento la misma certeza escalofriante de aquella noche. No eran personas vivas, no en el sentido que conocemos. Y por más que han pasado los años, sigo sin poder olvidar lo que sentí al estar allí, atrapado entre dos versiones de un mismo lugar, una de ellas claramente no hecha para mí. Yo siempre digo que no soy de asustarme fácil, pero esta historia me marcó de una manera que todavía,
tantos años después, me pone la piel de gallina. Tenía 16 años cuando me fui a Estados Unidos en un programa de intercambio estudiantil, concretamente a Nuevo México. Era la primera vez que salía de Europa, la primera vez que convivía con una familia que no era la mía, y aunque todo era emocionante, también había días en los que me sentía completamente fuera de lugar. Aún así, la familia que me recibió era increíblemente amable. El papá, la mamá y sus 2 hijas de 15 y 14 años me trataban casi como si fuera uno más de la casa. Casi al final de mi estancia, decidieron llevarme a acampar para que tuviera una experiencia americana completa. A mí me encantó la idea. Nunca había acampado en un paisaje como ese. Montañas silenciosas, tierra rojiza, árboles retorcidos por el viento y un cielo que de noche parecía demasiado grande para pertenecer al mismo planeta. Armamos la tienda, encendimos una fogata pequeña y cuando empezaba a oscurecer, a nosotras 3, las hijas y yo, se nos ocurrió trepar a un árbol que estaba un poco alejado del campamento. Fue una tontería de adolescentes, solo queríamos ver el cielo desde más arriba. Escalar no fue difícil y cuando llegamos casi a la punta, nos detuvimos a recuperar el aliento. Ahí, justo en ese momento, empezó todo. Lo escuché primero yo, mi nombre, pronunciado de la manera exacta, con ese acento que solo un holandés sabe hacer bien. La voz venía de entre los árboles, de abajo, de más lejos. No sabría decir, pero lo que me paralizó no fue solo eso, fue que la voz era idéntica a la de la hermana menor, la de 14, la que en ese preciso instante estaba sentada justo debajo de mí en la rama, muda, con los ojos completamente abiertos. En cuanto escuchó mi nombre, ella me miró, y yo la miré a ella, y las 2 supimos de inmediato que no tenía ningún sentido. La otra hermana, que estaba a mi lado, también se quedó rígida. Los 3 nos quedamos totalmente inmóviles mientras esa cosa, lo que fuera, seguía gritando mi nombre una y otra vez, imitando exactamente la voz de la hermana menor. Era como escuchar un eco vivo, una copia perfecta, pero con algo torcido, algo que no sabíamos describir, pero que nuestro instinto reconocía como profundamente incorrecto. El bosque estaba completamente oscuro y no había viento, ni un ruido, ni un insecto, nada. Solo esa voz llamándome desde un punto indeterminado, insistente, demasiado similar. Lo peor es que no se escuchaba como un grito desesperado o un llamado normal. Era como si la voz estuviera probando las palabras, repitiéndolas mecánicamente, casi como si intentara convencerme de que era realmente ella. Creo que pasaron solo 5 minutos, pero para mí fue una eternidad. Estábamos atrapadas en ese árbol, sin atrevernos a mover un músculo, como si cualquier movimiento pudiera atraer aquello directamente hacia nosotras. Y entonces de repente se detuvo. No se alejó, no se desvaneció, simplemente dejó de sonar. Ese silencio fue aún peor. En cuanto pudimos, bajamos del árbol casi cayéndonos, tropezándonos entre nosotras y corrimos hacia el campamento. Yo iba temblando tanto que sentía que las rodillas me iban a fallar. Pero cuando llegamos, la escena parecía completamente normal. Los padres estaban sentados junto a la fogata, tranquilos, conversando como si nada. La mamá nos vio llegar jadeando y le dio risa al principio, pensando que veníamos corriendo por alguna tontería. Pero cuando empezamos a contarles lo que habíamos escuchado, el papá dejó caer la taza que tenía en la mano. Su cara se puso pálida, completamente blanca, como si le hubieran apagado la sangre de golpe. No nos preguntó detalles, no cuestionó nada, no dijo si nos creía o no. Solo se puso de pie de inmediato y nos dijo con una voz que jamás había escuchado en él: recojan sus cosas, nos vamos ahora. No hubo discusión, la mamá tampoco preguntó. Era como si los 2 ya supieran algo que nosotras no. En 5 minutos habíamos apagado la fogata, guardado todo a la carrera y nos metimos al coche. El papá arrancó tan rápido que ni siquiera nos miró por el retrovisor. Nadie habló durante el camino de regreso, ni una sola palabra. Ya en la casa, cuando intenté preguntarle al papá qué creía que había sido esa cosa, me dijo, con un tono muy firme y sin mirarme directamente, que no volviéramos a hablar de eso. Nunca lo tocó de nuevo. Cada vez que intentaba mencionarlo, cambiaba el tema o salía de la habitación. Y hasta hoy, tantos años después, sigo sin poder darle una explicación lógica. Esa voz, ese nombre pronunciado exactamente como tenían que pronunciarlo, esa sensación de que algo estaba intentando llamar mi atención usando una voz que no le pertenecía, es lo más aterrador que he experimentado. Sigo sin saber qué fue lo que escuchamos esa noche en el bosque de Nuevo México.
pero sé que no era humano y sé que no quería imitarnos por casualidad. Nunca pensé que una simple vuelta nocturna en coche pudiera cambiar mi forma de ver el cielo para siempre. En ese entonces tendría 21 o 22 años. Era una época en la que mi vida giraba en torno a trabajar, ver a mis amigos y matar el tiempo manejando por las carreteras desiertas de las afueras de la ciudad. Mi mejor amigo, el que iba manejando esa noche, tenía la costumbre de tomar el camino largo para llevar a su novia a casa. Era su excusa para estar más tiempo con ella, y también, creo, porque disfrutábamos la calma de esos caminos solitarios donde a veces no pasaba un auto en 20 minutos. Había algo liberador en esas noches, la radio bajita, el aire entrando por la ventana entreabierta, las charlas dispersas. Pero esa noche tenía algo distinto desde el inicio, no raro exactamente, sino denso. Como si todo estuviera demasiado silencioso, incluso para un camino tan apartado. Íbamos los tres en el coche conversando de cosas sin importancia cuando, sin darme cuenta, me quedé mirando un punto rojo en la distancia. Era un parpadeo rítmico, como el de un faro o una antena de telefonía. Recuerdo pensar, muy casualmente, ¿desde cuándo construyeron una torre tan lejos de todo? Y eso fue antes de que las cosas empezaran a torcerse. Porque en cuestión de segundos aquel pequeño punto parpadeó una vez y apareció muchísimo más cerca, no un poco, muchísimo, como si hubiera atravesado medio kilómetro en un parpadeo. Fue tan abrupto que pensé que mis ojos me estaban engañando. Mi amigo también lo notó casi al mismo tiempo y frenó en medio de la carretera. No había nadie detrás de nosotros, ni un alma. El parpadeo volvió a repetirse y la luz apareció justo encima de nosotros. No sabría describir aquella luz sin sentir un vuelco en el estómago. No era simplemente roja, era un rojo tan profundo que parecía líquido, como si nos estuviera bañando desde adentro hacia afuera. Todo el coche se inundó de ese color, como si alguien hubiera vertido tinta roja en el aire. Yo me incliné hacia adelante para mirar directamente hacia ella, y fue un error. En ese breve instante sentí algo que nunca había sentido en mi vida: vergüenza, exposición total. Como si me hubieran arrancado cada pensamiento, cada recuerdo, cada parte de mí que nunca comparto con nadie, y la estuvieran examinando con un microscopio gigantesco. Era como si aquella cosa no estuviera viéndome, sino atravesándome. Aparté la mirada y volví a ver a mi amigo. Él estaba rígido, los ojos abiertos, como si le hubieran apagado la voluntad. Apenas respondía. Fue como si ese maldito punto rojo hubiera metido una mano invisible dentro de él y estuviera tanteando por dentro. «Conduce», le dije casi susurrando, sin quitarle la mano del brazo. «Por favor, conduce». No reaccionó, se lo repetí, esta vez más firme, y fue como si saliera de un trance. Parpadeó, respiró hondo de repente y pisó el acelerador, pero lo que vino después fue aún peor. A medida que avanzábamos, la luz no se alejaba, no se hacía más tenue. Seguía iluminando el interior del auto como si todavía estuviera encima de nosotros. Cuando me atreví a mirar por la ventana lateral, casi se me detuvo el corazón. El punto rojo nos seguía, suspenso en el aire, silencioso, sin vibrar, sin emitir sonido, sin perder velocidad ni distancia. Solo ahí, siguiendo el coche a la misma altura, como si estuviera conectado a nosotros. Esa persecución silenciosa duró entre 1 o 2 kilómetros, pero yo lo recuerdo como una eternidad. Sentía el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Ninguno de los tres decía nada. Era como si la luz estuviera escuchando, esperando, decidiendo. Y entonces, sin previo aviso, la luz viró hacia la izquierda. No voló hacia arriba, no desapareció, descendió hasta el suelo. Se metió entre un grupo de árboles junto al camino, como si se hundiera en ellos. Mi amigo volvió a frenar. Estaba respirando por la boca, con los ojos fijos en el punto donde la luz había bajado. Fue entonces cuando dijo, con un tono tan calmado que resultaba espeluznante: «Voy a bajar a verla». Ni siquiera sonó como él. Abrió la puerta y en cuanto lo hizo, me lancé hacia él. Le agarré el brazo con ambas manos y se lo dije sin pensar: «Si te bajas, me paso al asiento del conductor y te dejo aquí. Te juro que lo hago, nos vamos, ya». Esa amenaza, mi desesperación, fue lo que lo hizo reaccionar.
Cerró la puerta despacio, como si estuviera regresando de algún lugar lejano, y de repente pisó el acelerador tan fuerte que las llantas chirriaron en el asfalto. Nos fuimos de ahí sin mirar atrás. La luz no volvió a seguirnos, no volvió a aparecer, pero desde entonces nunca he vuelto a ver el cielo nocturno como antes. Ya no lo veo como un espacio vacío ni como un paisaje tranquilo. Lo veo como un techo delgado, frágil, bajo el cual cosas que no entendemos nos observan quizá más de lo que deberían. La historia ocurrió el 20 o 21 de diciembre del año pasado, en 2024. Yo siempre voy a recordar esas fechas porque, aunque fueron días de dolor, también fueron días en los que sentí, por primera vez en mi vida, que algo existe después de la última respiración. Mi abuela llevaba semanas en su lecho de muerte. Ya no hablaba con nadie, ni con mi madre, ni con mi tío, ni conmigo. Había dejado de comer, de pedir agua, de reaccionar. Solo estaba ahí, quieta, con los ojos entreabiertos, como si observara algo que nosotros no podíamos ver. Los médicos nos dijeron que era normal, que a veces las personas mayores, cuando están cerca del final, se desconectan del mundo poco a poco, pero igual dolía. Parecía que ya se había ido, aunque su cuerpo todavía estaba ahí. El último día fue extraño desde que amaneció. El clima estaba raro, demasiado silencioso, como si la ciudad entera estuviera en pausa. Mi tío instaló un monitor de bebé en el cuarto de mi abuela para poder escucharla desde la sala de espera. No esperaba que sirviera de mucho, era más bien por si necesitábamos correr cuando llegara el momento. Fue en la tarde, mientras comíamos algo en el área de espera del hospital. Cafetería fría, luces blancas, olor a desinfectante, cuando pasó. Primero escuchamos un murmullo suave en el monitor. Mi tío levantó la vista. Mi mamá pausó a medio sorbo su café. Yo pensé que sería la enfermera acomodando algo, pero después vino la risa, clarita, fuerte, la risa de mi abuela, una risa que no habíamos escuchado en semanas. No la risa cansada de sus últimos años, sino la risa viva, alegre, casi juvenil que tenía cuando yo era niña. Sonaba como si estuviera en una fiesta, rodeada de gente que la hacía feliz, como si estuviera conversando con alguien al otro lado del monitor. Incluso se le escapaban esos soniditos que hacía cuando alguien le contaba un chisme o un recuerdo bonito, y entonces la escuchamos hablar. Primero, bajito, después un poco más claro. Decía nombres familiares, nombres que reconocimos al instante. Eran las pet names, los apodos cariñosos que usaba para dirigirse a sus hermanas que habían muerto 10 años atrás. Mi mamá se llevó la mano a la boca. Mi tío dejó caer el pan que estaba comiendo. La risa seguía, la conversación seguía. Mi abuela sonaba como si estuviera entre gente que adoraba, gente que había extrañado durante décadas. Pero en la habitación no había nadie. Salimos corriendo hacia su cuarto. Yo fui la primera en abrir la puerta. Silencio, un silencio tan profundo que el estómago me dio un vuelco. Mi abuela estaba acostada exactamente igual que siempre. Los ojos cerrados, el rostro relajado, la boca en una ligera sonrisa que no le habíamos visto en meses. El monitor seguía encendido, pero de él solo salía el sonido constante y vacío de interferencia. Ella murió un par de horas después. Mi mamá, todavía con lágrimas, me dijo: fueron sus hermanas, vinieron por ella. Yo escuché cómo las llamó, yo escuché sus nombres. Y lo dijo con tanta certeza, con una tranquilidad tan profunda que no pude dudarlo. Ella creció con esas mujeres, sabía cómo sonaban sus apodos, cómo las llamaba mi abuela de pequeña, cómo bromeaban entre ellas. No era un sonido inventado, no era imaginación. Mi mamá los reconoció de inmediato, y la verdad, yo también. No sé qué ocurrió exactamente ese día. No sé si fueron sus hermanas, si fue un último destello de lucidez, o si mi abuela vio algo, o a alguien, que nosotros no podíamos ver. Lo único que sé es que murió en paz. Que no murió sola, que alguien vino por ella. Mi abuela fue una santa toda su vida. Nunca habló mal de nadie, ayudó a quien pudo, abrazó demasiado fuerte y oró demasiado suave. Si alguien merecía una despedida así, era ella. Y desde entonces tengo una esperanza distinta. No una certeza, no una creencia rígida, una esperanza, pequeña, cálida, casi infantil. Una esperanza de que, cuando llegue mi momento, también me espere alguien del otro lado. Alguien que me llame por un apodo que solo ellos usaban, alguien que ría como antes, alguien que me acompañe en ese último paso, un reencuentro como el que tuvo ella.
Cuando pienso en mi infancia, mi primo siempre es de los primeros recuerdos que me vienen a la cabeza. Éramos casi de la misma edad, vivíamos a unas cuantas casas de distancia y la verdad es que crecimos como hermanos. Teníamos las mismas obsesiones, videojuegos, películas de monstruos, construir fuertes con sábanas, esas cosas. Pero había una diferencia importante entre él y yo. A mí nunca me gustó jugar a las escondidas, y a él le encantaba. Podía pasar horas escondido en lugares que yo ni siquiera sabía que existían, retorciéndose entre huecos, metiéndose debajo de muebles, dentro de cajones, detrás de cortinas que ni llegaban al piso. Siempre ganaba. Yo, más grande y menos flexible, era pésimo como buscador. Aún así, ese día acepté jugar, porque nos habían dejado solos en su casa durante unas horas. Y bueno, ¿qué tan malo podía ser? Solo era una ronda de un juego tonto. Él se escondió primero, como siempre, y yo conté un poco de mala gana hasta 30. Cuando empecé a buscar, pensé automáticamente, hoy sí lo encuentro rápido, hoy no me va a ganar. Ya era casi una cuestión de orgullo, lo busqué por toda la planta alta, debajo de la cama de sus papás, dentro del armario del pasillo, detrás del escritorio en el cuarto de los videojuegos. Incluso revisé los cajones más absurdos, esos donde no cabe ni un gato, nada. Ni un ruido, ni una respiración, así que me dije, tiene que estar abajo, y bajé las escaleras. Justo al pie de las escaleras estaba el salón, dividido en dos áreas, la parte frontal y la parte trasera, separadas por un mueble grande y dos puertas casi juntas. Una de esas puertas siempre estaba bloqueada por una mesa, así que siempre usábamos la otra. Mientras me acercaba vi movimiento por el rabillo del ojo, clarísimo. Una figura pequeña, del tamaño exacto de mi primo, cruzando rápidamente de un lado del marco de la puerta al otro. Fue tan nítido que me dio un impulso de satisfacción. Por fin lo atrapaba en pleno acto. Entré diciendo algo como: «Te vi, ya sal, ya no quiero jugar». Pero en el cuarto no había nadie. Me quedé parado frente al vacío. Seguro corrió al fondo del salón, pensé. Pero no escuché pasos. Él siempre hacía ruido, siempre. Era torpe para correr en alfombra. Si hubiera salido disparado, lo habría oído. Llamé su nombre. Nada. Me puse a revisar el cuarto entero. Atrás de los sillones, debajo de la mesa, detrás de las cortinas gruesas del ventanal. Nada. No había dónde ocultarse sin que yo lo viera. Y aún así, ahí no estaba. Fue entonces cuando escuché pasos bajando las escaleras. «¿Con quién hablas?», dijo él, genuinamente confundido, asomándose desde la mitad de la escalera. Estaba arriba, en el closet de la habitación de invitados, detrás de las almohadas. «Te tardaste muchísimo». Me quedé en silencio. Ni siquiera supe qué contestar. Miré el marco de la puerta, miré el salón vacío, miré a mi primo, todavía con polvo de plumas en la camiseta por haberse metido entre los cojines. Me temblaron un poco las manos, porque lo que había visto en esa puerta había sido él, la misma altura, la misma manera de moverse cuando quería evitar que lo atraparan, el mismo tipo de sombra. Pero si él había estado arriba todo ese tiempo, ¿quién o qué se me había cruzado en la puerta? Durante años pensé en eso, incluso intenté recrear la escena en mi cabeza, buscándole una explicación lógica, algún reflejo, un juego de luces, imaginación, algo, pero nada encaja. Lo que vi no fue una sombra amorfa ni un destello, fue una persona pequeña moviéndose con intención, y lo más inquietante de todo no fue que algo corriera delante de mí, sino que desapareciera en el único segundo en que aparté la vista para entrar en el cuarto. A veces me pregunto si ese día hubo algo en la casa que jugaba a escondidas con nosotros, algo que imitaba, algo que quería que yo lo siguiera. Y lo peor es que pienso que si hubiera reaccionado un poco más rápido, si hubiera cruzado esa puerta medio segundo antes, quizá lo habría atrapado, o quizá lo habría visto de frente. Y no sé cuál de las dos ideas me asusta más. Cuando tenía 22 años, mi vida giraba alrededor de dos cosas: trabajar para pagar mis cuentas y mi coche, un Corsa al que prácticamente le había entregado mi sueldo entero desde que lo compré. No era un auto cualquiera. Le puse un motor más grande, reforcé la carrocería, instalé una jaula de seguridad, un sistema de extintores, asientos especiales, todo.
Hasta mis amigos decían que el coche era más seguro que mi propia casa. Había algo casi terapéutico en manejarlo. Me hacía sentir en control, fuerte, capaz. Y me gustaba pensar que si algún día tenía un accidente, ese carro iba a protegerme de todo. Resulta que estaba equivocada. Era sábado, 8:20 de la mañana. Tenía turno en el trabajo y tomé el camino de siempre, un trayecto sencillo por una autopista de 2 carriles. Nada especial, música suave, poco tráfico, un día normal. Iba por el carril exterior a unos 60 millas por hora, a punto de rebasar a un coche gris que iba más lento. Hasta que vi algo raro. El conductor del coche a mi lado extendió el brazo hacia su guantera, como buscando algo a ciegas, y en ese gesto, casi torpe, su auto se desvió hacia la izquierda, directamente hacia mí. El golpe fue seco, brutal. Sentí como mi coche se levantaba, perdía contacto con el asfalto y comenzaba a girar. No fue como en las películas, donde todo es un caos borroso. No, para mí fue al contrario. Todo se volvió lento, nítido, casi excesivamente claro. Cielo, suelo, cielo, suelo. El coche dando vueltas sin control. Podía sentir cada crujido metálico como si lo tuviera dentro del pecho. El estallido del vidrio era como miles de agujas entrando en mi piel. Recuerdo pensar con una calma absurda: esto no está bien, no debería estar pasando así. De pronto, todo se apagó. Primero negro, luego blanco, y entonces vi algo. Una silueta de un árbol recortada contra la luz, después un rayo violentísimo golpeando su tronco, y yo siendo arrastrada, sin cuerpo, hacia esa imagen. Y ahí vi la cabeza flotante de mi mamá. No había sonido, pero yo sabía que estaba gritando mi nombre, desesperada. Probablemente gritaba «¡Despierta!», porque su expresión era una mezcla de terror y enojo. Un segundo después, desapareció. El olor a Weetabix llenó todo, esa mezcla cálida y dulce que me recordaba mis mañanas de niña. Me inundó por completo, y entonces la vi, mi abuela. Mi abuela que había muerto cuando yo tenía 9 años. Mi abuela sonriendo como si me hubiera estado esperando. Su rostro estaba tan claro que pude notar incluso las arrugas alrededor de sus ojos. Me repetía algo sin sonido, pero yo lo entendía perfectamente. Despierta, una y otra vez, hasta que finalmente, casi gritando, me lo ordenó. Abrí los ojos en la hierba húmeda del borde de la autopista. Había 7 personas alrededor de mí, algunas llorando, otras temblando, todas diciendo que me habían visto salir volando dentro del coche mientras descendía por la colina, que pensaron que estaba muerta, que me sacaron por la ventana rota y me arrastraron hasta ahí antes de que explotara. Dicen que desperté sobresaltada, que miré a todos como si no supiera dónde estaba, y luego volví a desmayarme. Esa fue solo la primera parte. En el hospital, cuando finalmente me despertaron con medicinas, no sabía si reír o llorar. Mi cara estaba destrozada. Había perdido casi por completo la visión de un ojo. Tuvieron que operarme el rostro mientras estaba despierta porque algo relacionado con los músculos faciales hacía imposible anestesiar todo el área. Sentí cada presión, cada tirón. Tenía también un corte profundo en el abdomen, un tronco, literalmente un tronco. Había atravesado la puerta del conductor como una lanza y me había abierto la piel. Mi mamá llegó al hospital pálida, llorando, repitiendo que casi me pierde. Después de un rato dijo que debía llamar a mi papá. Ellos se habían separado cuando yo tenía 8 años y prácticamente no habían hablado desde entonces. Yo llevaba más de un año sin verlo. Aún así, mamá dijo que él tenía que enterarse por ella. Cuando marcó, él contestó casi de inmediato, y lo primero que dijo fue: ¿qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? Mi mamá se quedó congelada, porque él no sabía nada. Nadie le había avisado, y aún así, él ya estaba preguntando por mí como si hubiera estado esperando esa llamada. Más raro aún, él contó que horas antes, a las 5 de la mañana, su hermana lo había estado llamando insistentemente. Mi tía había despertado de un sueño donde mi abuela, la misma que yo había visto en ese lugar entre la vida y la muerte, le rogaba que cuidaran de mí, que yo estaba en peligro. Mi tía lo llamó repetidas veces, pero él no contestó. Y 3 horas y media después, mientras yo veía la cara de mi abuela diciéndome que despertara, mi tía seguía angustiada intentando hablar con él. Semanas más tarde, mi primo y yo revisamos fotos viejas de mi coche, fotos Polaroid tomadas mucho antes del accidente. En 2 de ellas había distorsiones extrañas.
Una en la puerta del conductor, justo donde después me atravesó el tronco. Otra en la esquina superior izquierda, donde se veía algo que, sinceramente, parecía el rostro de mi abuela. Comprobamos fotos digitales de los meses previos y encontramos otra marca, un borrón oscuro justo en el punto exacto donde el árbol atravesaría el coche. No sé qué pasó exactamente ese día, no sé qué vi o dónde estuve en esos segundos entre el golpe y despertar en la carretera, pero sí sé esto, no tenía que haber sobrevivido. Todos los médicos lo dijeron, los paramédicos también, hasta los testigos, y aún así, aquí estoy. A veces bromeo diciendo que mi abuela me salvó la vida, pero no es una broma, porque lo que sentí cuando la vi no fue un sueño, ni un delirio, ni un recuerdo. Fue una orden: despierta, no te vas todavía, y la obedecí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.